Y ahora sí ya se activó la sesión de Zoom, así que se empieza a conectar la gente. No, Miguel, seguimos con el tema del audio. Sacar el auricular. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, Sí, Miguel. sí. Bueno, ahora me escuchan ustedes y yo no lo escucho a ustedes, así que voy a hacer la presentación y después me voy a quedar al revés, porque algún problema técnico hay. Bueno, me permiten hacer la presentación, les pido disculpas a todos por el desperfecto técnico. Quiero primero, voy a hacer algunas cuestiones con los cables, Jesús, perdón, y perdón, Gustavo. Les quiero agradecer como siempre a todos por sumarse a estos webinars. Hoy es el webinar número 13. Ya luego Gustavo, el ingeniero Gustavo Bertinat, va a hacer también alguna presentación de lo que ellos están trabajando con nosotros conjuntamente en estas actividades académicas. La verdad que esta pandemia nos ha traído esto, como ya lo venimos comentando periódicamente, que es la posibilidad de contactarnos masivamente con todo el mundo. Cuando digo con todo el mundo es real, con todo el mundo. En los últimos webinars con el amigo mío, pero primero amigo de Jesús Zurita, es el doctor Alberto Sosa Lavarría. La verdad que hubo participantes de todo el mundo, inclusive de Estados Unidos y de Europa, etcétera, y por supuesto de lo que estábamos hablando antes de que todo el mundo se conecte, de nuestra patria grande latinoamericana. Que a eso aspiramos, que finalmente alguna vez sea una patria grande, ¿no es cierto, Jesús? ¿No es cierto, doctor Maurino? Quiero decirles quienes nos auspician, además de que estamos nosotros como organizadores conjuntamente con Digimed, que nos aporta su plataforma de Zoom y su buena onda. El Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, la segunda circunscripción, la carrera de posgrado de especialización en ginecología y obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, ASOGIR, que es la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario, SAEU, bien conocida por Jesús y por Alberto, SAEU, que es la Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, CADTP, que es la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, presidida por el doctor Miguel Boticós, RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que siempre también tenemos una relación muy fluida con ellos y agradecemos también su apoyo, y la Fundación Prenatal, que es fundación del doctor, nuestro amigo Sabino Gil Pugliese, de la provincia de Córdoba. Nosotros queremos agradecer a todos aquellos amigos que nos han brindado hasta ahora unas conferencias de altísimo nivel, que se van superando webinar a webinar. Y hoy sin duda va a seguir siendo así porque he tenido la oportunidad, y hemos tenido la oportunidad, inclusive el honor de haberlo escuchado a Jesús en Medigen, no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño, Jesús. Para nosotros fue un gran honor poder contar con su presencia en Rosario, gracias a la generosidad y amabilidad también de nuestro común amigo el doctor Carlos Bernasconi, de la ciudad de Rosario. Y contar con Jesús, para quienes no lo han escuchado hasta ahora, yo quiero decir que es un placer enorme, una oportunidad desde el punto de vista académico gigante, porque para quienes no lo conocen, si bien él es un ginecólogo y obstetra, realmente ha dedicado sus últimos años de una forma muy integrada y fuerte a la medicina materno-fetal, con una impronta significativa en la cardiología fetal. Hoy en día trabaja, investiga, ¿no, Jesús?, en la unidad de cardiología fetal del Instituto de Cardiología de Porto Alegre, Brasil, aunque creo que ahora cuando se presente va a confirmarnos que él va a recorrer, va haciendo turismo gracias a todo esto, y eso es muy bueno. En ese sentido le envidiamos. Lástima que es un turismo trabajando, esa es la parte mala. Quiero agradecer también a los doctores Juan Pablo Argüello y al doctor Juan Maurino, para nosotros el Pipa Maurino, que son nuestros cardiólogos fetales, y en el caso de Juan Pablo, cardiólogo infantil en Medigen. Así que seguimos aportando a este esfuerzo mancomunado que hacemos. Yo quiero, hablando de que con Jesús pasó una cosa muy interesante, muy linda. Algunas amistades nacen de malos entendidos.
y nos conocimos en Córdoba, y quiero decir que yo me acordaba hoy cuando dije Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, es porque tiene, que nos auspician, porque tiene, esto es aquí en Rosario y parte de la provincia de Santa Fe, y la otra está en la ciudad de Santa Fe. Entonces cuando yo me recibí, estudiaba también Jesús con un amigo, compañero de estudio judío, y me fui a inscribir, a matricular al colegio, a la segunda circunscripción, y me dice mi amigo, y le digo a mi amigo, en broma, vamos a tener que ir al colegio de Santa Fe, de médico de Santa Fe, segunda circuncisión. Otra más, me dijo. Entonces, bueno, ahí nació la amistad, Jesús. Yo te voy a dejar con tu tema. Lamentablemente ahora voy a tener que hacer un cambio. Cuando yo hablo no escucho y así voy cambiando. Algún problema tengo técnico. Hoy Jesús nos va a hablar de función cardíaca fetal. Algo de lo que ya lo escuché, pero dije, lo tengo que escuchar 10 veces para poder llegar a compenetrarme en el tema. En la ciudad de Buenos Aires, te recordás, para el 40 aniversario de SAEU, Jesús, un tema impactante y así como vos lo manejás. Pero no quiero robarle más tiempo que a nuestros participantes, a los inscritos, a los que ya están escuchando y se sumaron. Así que adelante, Jesús, y paso ahora yo te escucho y bueno, me escuchás a mí, que es lo más importante. Dale, gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Por favor, confírmenme que tengo buen audio. ¿Está bien? Entonces, te escuchamos perfecto. Excelente, excelente. Mi agradecimiento a Digimed, a Gustavo. Por supuesto, mi agradecimiento también por la invitación al buen amigo Miguel Ariel. Y mis saludos a ambos Juanes, Juan Pablo y Juan Raúl, panelistas de prestigio que espero me traten con clemencia el día de hoy, al final de la plática en la sesión de preguntas. Mi palabra de saludo para todos aquellos que ahora mismo están conectados, y voy a compartir mi pantalla, Gustavo, y tal como decía Miguel Ariel, vamos a hablar un poco sobre función cardíaca fetal. Es una visión más bien para el alcance de todos, antes que decir que sea reservado solo para obstetras y ginecólogos, lo cual nos haría ver como que necesitamos una orientación tipo dummies, y no es lo cierto. Solo que el campo de la cardiología, pues, es un ámbito que le corresponde o le compete a aquellos que se dedican formalmente a eso o lo hacen con formalidad. Tengo que nombrar a mis profesores antes de comenzar, pues mucho de este contenido también es patrimonio intelectual del doctor Alberto Soso Lavarría y del doctor Paulo Zielinski en Brasil, Alberto en Venezuela. Y pues sin más, entonces dediquemos los próximos minutos a hablar un poco sobre función cardíaca fetal, y yo tengo que hacer una declaración de que no tengo conflictos de interés, aunque tengo conflictos muchos e intereses unos cuantos, solo que esos conflictos y esos intereses yo no los transfiero a nadie, y tampoco deseo influir en juicios de valores en lo referente a mis conflictos. Así que yo fui invitado para hacer una revisión y tengo libertad de intereses. Algunas veces me preocupo excesivamente. Por ejemplo, cuando veo la confusión entre el caduceo de Hermes, que es el símbolo del comercio, y el báculo de Esculapio, que es el símbolo de la medicina. Principalmente veo el caduceo de Hermes bordado sobre batas, impreso en récipe, en los logos de algunas instituciones, y me pregunto qué pasó, en dónde nos extraviamos, que confundimos comercio con medicina, aunque tienen algún vínculo. Y tengo que hacer una cita, es obligatoria. René Favaloro no necesita presentación, pero sí necesitamos leer un poco sobre su decálogo del buen médico, y lo fundamentaba en la historia clínica, en que los pacientes eran iguales, es decir, la igualdad, el trabajo en equipo, el trabajo sincero en equipo, el respeto al médico de cabecera, el cobro de honorarios modestos o justos, la actividad docente e investigativa, el prevenir enfermedades y estimular una vida sana, no perder el humanismo, abogar por la paz, optimismo,
con efectos biológicos, o sea que es un principio prácticamente humanístico. Y sabemos su historia, y leo un extracto de su carta donde decía: a mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla, y de corrupción no vamos a hablar, puesto que desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego, este subcontinente latinoamericano, si algo tiene en común es corrupción. En el año 2019 publicamos un artículo de revisión en la Revista Latinoamericana de Perinatología sobre evaluación ecográfica de la función cardíaca fetal, y me permito leerles textualmente el resumen de ese trabajo, pues es la declaración de principios y objetivos de esta conferencia. El estudio de la función cardíaca fetal debe formar parte complementaria del examen ecográfico morfológico del corazón, es decir, estructura y función. La herramienta fundamental sigue siendo el ultrasonido con sus modalidades, principalmente bidimensión, tiempo, movimiento y Doppler. Algunas otras técnicas mucho más sofisticadas de ecografía están reservadas para estudios de mayor complejidad o unidades que trabajen con más complejidad. Existen indicaciones formales para el estudio de la función cardíaca fetal. Hay algunos conceptos, principalmente hemodinámicos, que deben ser revisados para una mejor comprensión, y debemos familiarizarlos con los elementos del ciclo cardíaco, entender cuáles son los recursos para estudiar la función sistólica, diastólica o global. Así que el objetivo de esa revisión y de esta charla también es ofrecer detalles teóricos y prácticos que sean útiles para obstetras y imagenólogos a la hora de evaluar función cardíaca fetal. Principalmente hay que revisar conceptos de hemodinamia. Este es el diagrama que ustedes van a conseguir en la mayoría de los libros de texto actualizados, es decir, no antiguos, actualizados, nuevos, de reciente edición, en donde aparece, por ejemplo, el ductus venoso drenando en la vena cava inferior. No sé si esto se hace con la función de diagramar esto o con la función de una confusión que se ha repetido en el tiempo y que hemos arrastrado en el tiempo. El otro aspecto es que estos diagramas muestran que el feto tiene 3 cortocircuitos: el ductus venoso, el foramen oval y el ductus arterioso. Que la sangre tiene tenores de oxigenación y desoxigenación, o sea, sangre oxigenada que viene por vía venosa y sangre desoxigenada que regresa por vía arterial a la placenta. Y básicamente estas cosas no son tan ciertas. De hecho, el ductus venoso drena independientemente de la vena cava inferior y lo hace en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Ni siquiera drena, como dice la guía de ISUOC, en la porción supradiafragmática de la vena cava inferior, pues eso anatómicamente no existe. Por otra parte, estos que llaman cortocircuitos en diagramas tradicionales podrían ser simples derivaciones, y el único cortocircuito de la circulación fetal sería el istmo aórtico. O sea que tendríamos una derivación venosa, que es el ductus venoso, tendríamos una ventana vascular, que es el foramen oval, tendríamos una derivación arterio-arterial, que es el ductus arterioso, y el único que cumple funciones de cortocircuito es ese pequeño segmento que está entre la subclavia izquierda y el ductus arterioso. ¿Y por qué es el único que cumple la función de cortocircuito? Porque un cortocircuito, por definición, tiene que igualar 2 circuitos de presiones diferentes. Y esas presiones se refieren a los ventrículos. Y entonces tenemos un ventrículo derecho que en realidad es pulmonar sistémico, y tenemos un ventrículo izquierdo que en realidad es cerebral sistémico. Ambos ventrículos son sistémicos, puesto que la circulación es en paralelo. Por lo tanto, el único lugar donde se igualan las presiones o esas presiones se consiguen es en el istmo aórtico. Por otra parte, toda la sangre fetal en realidad está desoxigenada a distintos grados de desoxigenación. Y nuestro paradigma, pues, es la representación del ductus venoso, del cual nos ocuparemos un poco más adelante, pero que es una onda privilegiada porque muestra la precarga y la poscarga de ambos ventrículos, Entonces es una onda privilegiada, y hoy en día con mecanismos que tenemos de software muy sofisticado, nosotros podemos hacer una representación de la circulación umbilico-portoductal y darnos cuenta que el seno venoso, la vena cava, y que el ductus venoso es continuidad del seno venoso, y que la vena cava drena independientemente, que el ductus venoso drena independientemente de la cava.
Por otra parte, habría que acuñar el concepto de corazón anterior y corazón posterior, o corazón prenatal y corazón postnatal. Si ustedes trazan una línea en sentido anteroposterior que va desde el cuerpo vertebral hasta el esternón, en realidad 3 de las cavidades cardíacas están del lado izquierdo, tienen un situs izquierdo. La única cavidad realmente derecha es la aurícula derecha. Eso para comenzar a hablar en una terminología en estos conceptos de corazón anterior y posterior, puesto que el corazón está horizontalizado por lo grande que es la víscera, el hígado como víscera, se consume el 60% de la sangre placentaria, los pulmones están contraídos y para nosotros el corazón está en posición horizontal. Inmediatamente al nacer la posición del corazón va cambiando y va cambiando en el primer año de vida también. Entonces este ventrículo que nosotros llamamos derecho es en realidad un ventrículo anterior subesternal, es un ventrículo anterior izquierdo subesternal. Este ventrículo es posterior izquierdo, esta aurícula es central, la llamamos izquierda, y esta aurícula es la única que es derecha. Esto que parecen conceptos muy básicos y que solo parece taxonomía o semántica, tiene una intención, mostrar que el corazón en la vida prenatal funciona diferente que el corazón postnatal. Están acoplados 2 circuitos, el trabajo es en paralelo, el feto trabaja con una frecuencia cardíaca muy elevada y mucha variabilidad fisiológica de la frecuencia cardíaca. La sangre se direcciona de derecha a izquierda, aunque deberíamos decir de la placenta hacia el cerebro, y el gasto cardíaco debe ser determinado de forma biventricular, puesto que el trabajo es combinado. ¿Dónde tendría utilidad el estudio de la función cardíaca? En todos los casos de insuficiencia placentaria, es decir, en la restricción de crecimiento de tipo vascular, la diabetes con repercusión vascular, la diabetes materna con repercusión fetal y vascular, las cardiopatías, los trastornos del ritmo o conducción, los problemas autoinmunes, lupus y enfermedad del síndrome de Sjögren, por ejemplo, infecciones, hipoxia crónica, y aquí podríamos incluir la aguda, aumento o disminución del retorno venoso, todos los problemas del síndrome de la gestación gemelar monocorial, incluyendo el de transfusión fetofetal, el TRAP, etcétera. Algunos fármacos, el efecto de algunos fármacos, principalmente analgésicos, esteroides, todos los que tienen función antiinflamatoria, y establecer un pronóstico cardiovascular a largo plazo, que si tomamos esto como algo útil, pues deberíamos hacerlo a muchos más pacientes. Basado en lo que ya está demostrado sobre programación fetal y el efecto que tiene la programación fetal sobre el corazón fetal y sobre las enfermedades, el origen de enfermedades crónicas, el origen prenatal. ¿Cuáles han sido las limitaciones del estudio de la función cardíaca fetal? El usar parámetros clásicos, porque los fetos raramente expresan fallo cardíaco y si lo hacen muy tardío, diferente al adulto o al postnatal. Hay mucha variabilidad entre observador en todos los parámetros que utilizamos. Esos parámetros que utilizamos también cambian con la edad gestacional y la frecuencia. Algunos índices son muy dependientes del ángulo y otros son muy dependientes de variables fisiológicas. El fallo cardíaco, que sería la incapacidad de la bomba para mantener el flujo de sangre que requiere el organismo fetal, tiene una historia natural que debe comenzar en una parte preclínica, una parte clínica y una parte que sería precoz, intermedia y tardía, por dividido de alguna manera. Y por supuesto la expresión de fallas en la frecuencia, cardiomegalia, insuficiencia de la tricúspide o bivalvular, el hidro, son elementos clínicos fetales muy tardíos. De tal manera que si nosotros esperamos este momento para diagnosticar insuficiencia cardíaca, un feto que tiene cardiomegalia, derrame, que tiene pulsatilidad en la vena umbilical, que estableció un flujo atrioventricular monofásico, etcétera, que está hidrópico, o en este caso un feto con fallas en la contractilidad cardíaca, con una cardiomegalia, con una sístole lateral reversa en el ducto, pulsatilidad, flujos atrioventriculares monofásicos, etcétera. Eso es una etapa tardía. ¿Cuál es la herramienta que tiene los tetras más fácil para ver groseramente cómo está la función cardíaca? La frecuencia, que debe estar en un rango de normalidad y que debe tener, si hacemos una cardiotocografía, debe tener unos ascensos transitorios de la frecuencia cardíaca y debe mantenerse esa frecuencia cardíaca en rango normal, con un rango muy amplio que pudiéramos extender de 110 a 160, 170, hasta 180. El feto tolera bastante bien
las bradicardias crónicas arriba de 100 y las taquicardias arriba de hasta 200, 180 también las tolera relativamente bien, gracias a probablemente su inmadurez cardíaca. Entonces debemos tener presente primero el estudio de la frecuencia cardíaca, que en etapas iniciales es muy alta, alrededor de las 12 semanas se estabiliza y se mantiene así más o menos hasta el final del embarazo, donde baja un poco más todavía. En relación al ciclo, sin entrar mucho en detalle, tenemos que saber distinguir lo que pertenece a la diástole, lo que es el llenado y lo que es la eyección. Es decir, por ejemplo, en este caso, en válvula tricúspide tenemos onda G, onda A, o sea, onda de llenado precoz y llenado activo. Esto es del adulto, inmediatamente cualquiera que lo ve sabe que esto es un flujo de adulto porque en el feto está invertido. Y vamos a tener unos espacios, un espacio antes de la eyección, un espacio antes del llenado. Es decir, que la eyección y el tiempo de contracción isovolumétrica representan una sístole y ondas E y A con tiempo de relajación isovolumétrica representan una diástole. Eso puede correlacionarse tanto con electrocardiografía como, por ejemplo, con flujos venosos o de venas precordiales, donde debemos ver cómo coinciden las ondas de contracción atrial sobreponiendo un flujo atrioventricular con un flujo venoso, por ejemplo, en vena cava. Eso es fundamental. En cuanto a la técnica no me detengo mucho, pero lo más cercano a 0 grados es lo preferible y el volumen de muestra debe estar infravalvular, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Entonces nosotros al ver estos flujos atrioventriculares, pues obviamente reconocemos que esto se trata del lado izquierdo porque tiene eyección y este es del lado derecho, puesto que el infundíbulo de la arteria pulmonar o de la válvula pulmonar está superior, no hay continuidad entre esas válvulas como si la hay del lado izquierdo, que hay continuidad mitroabórtica, así que al isonar el lado derecho no aparece el flujo de eyección. Y por supuesto otros detalles de relación onda EA que no me detengo en este momento, solo para a simple vista determinar qué es izquierdo y qué es derecho. Y recordar que la frecuencia cardíaca, como es muy variable y existen ascensos transitorios, eso afecta la relación de las ondas EA. Lo normal es que la onda E sea más pequeña, o sea que el llenado fetal es activo. Esas ondas pueden igualarse si sube la frecuencia cardíaca, inclusive hacerse monofásica, luego invertirse, volver a la normalidad y agarrar de nuevo o obtener de nuevo un patrón basal de los flujos atrioventriculares. Cuando nosotros estudiamos flujos atrioventriculares, lo normal sería que el feto estuviera completamente asinético y completamente apneico, cosa que no es frecuente aún en casos de hipoxia. Entonces hay que estudiar un poco o entender un poco cómo van los cambios de las ondas atrioventriculares en los casos dependientes de la frecuencia cardíaca. Y recordar porque este patrón de pretérmino o este patrón intrauterino va a cambiar al término, se va a igualar y en el lactante se invierte. Y luego se invertirá nuevamente en la vida adulta. Aquí empezamos monofásico, después nos hicimos bifásico EA, después nos igualamos, después nos invertimos en la edad de anciano, perdón, ahora no se llama anciano, sino arriba de 75 años. En la edad de adultez tardía, estos patrones pueden volverse a ser monofásicos y bueno, cuando sobreviene la muerte o llega la parca, se acabó el flujo. Bien, ¿qué pasa con este ciclo? Van a aumentar a medida que avanza la edad gestacional el pico, la relación de velocidades EA, la propia relación EA, la longitud del ciclo y van a disminuir los tiempos de contracción y la eyección. Estos van a disminuir con la edad gestacional, estos van a ir aumentando con la edad gestacional. Y lo más cercano que tenemos en la vida fetal a un electrocardiograma sería el intervalo atrioventricular, que es el equivalente a un PR de un electrocardiograma. Podemos medir, por ejemplo, en este caso, que son flujos simultáneos de venas pulmonares con arterias pulmonares, nosotros podemos determinar el tiempo atrioventricular y el tiempo ventrículo arterial. Eso sería el equivalente a un PR. El lugar que nosotros preferimos para estudiar esa correlación del ciclo y el ritmo es en la parte pulmonar, abriendo un poco el volumen de muestra sobre la pulmonar entrando en la aurícula
las pulmonares entrando en la aurícula izquierda, abrimos un poco el volumen de muestra y vamos a obtener simultáneamente flujo venoso y flujo de arterias pulmonares. Luego viene una terminología que solo menciono para familiarizarnos. Con la relación cardiotorácica no tenemos problema. Con el volumen sistólico se representaría como la sangre inyectada por el corazón. Es el integral del tiempo por el diámetro de la válvula. El rendimiento cardíaco o el gasto cardíaco es la sangre expulsada. Ese gasto es volumen sistólico, por eso es importante, por la frecuencia cardíaca. Ese volumen, ese rendimiento cardíaco va de 210 a casi 2 litros por minuto por kilo, representa un 12% del peso, y al término el gasto cardíaco promedio es más o menos unos 450 cc por minuto por kilo. El índice cardíaco sería el gasto cardíaco combinado dividido entre el peso, se expresa en milímetros minutos por kilo. La fracción de acortamiento son los diámetros, las diferenciales de diámetros menores del ventrículo en sístole y diástole, multiplicados por 100, o sea, diámetro diastólico final, menos diámetro sistólico sobre el diámetro diastólico final por 100. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre expulsada en cada latido. Esto sería volumen sistólico entre el volumen final de diástole por 100. También se puede determinar elevando todo esto al cubo o inclusive aplicando una fórmula, fracción de acortamiento por 1.3 más 25. La mayoría de las máquinas tienen para calcular la fracción de eyección de forma automática o semiautomática. El índice de perfusión miocárdica o índice TEI es un tiempo de contracción isovolumétrica más relajación sobre el tiempo de eyección, o B menos A sobre B si lo estoy haciendo del lado derecho. La relación es A, una relación porcentual entre el llenado precoz y el llenado activo. La fracción de succión del atrio izquierdo es un elemento que comentaré más adelante, y hay otros elementos nuevos de terminología como serían el TAPSE o el MAPSE, que sería el desplazamiento del anillo del lado derecho y del lado izquierdo, en modo M, en tisular, etc. Relación cardiotorácica, no tenemos ningún problema, lo podemos hacer a simple vista de forma intuitiva o relacionando dos elipses o dos diámetros. Usamos la clasificación de Palladini, lo normal es hasta un 40%, moderado de 40 a 50, una cardiomegalia severa es más del 50%, a simple vista sería aquí un tórax donde caben 3 corazones y en una severa pues un tórax donde cabe un corazón si acaso cabe. Y para función cardíaca, para volumen sistólico, fracción de acortamiento o de eyección, se prefieren el modo M, aunque se pueden hacer bidimensionales. Hay algunos estudios para intentar hacerlo bidimensional usando Cineloop. No me detengo en esos detalles tampoco. Cardiomegalia, sí es importante definirla entonces. Arriba del 50% es grave o severa. Los derrames son espacios en el pericardio que ocupen más de 3 milímetros y sean múltiples. La dominancia de cavidades es una relación derecho-izquierda, se pierde esa dominancia arriba de 1.4. Es importante señalar que a medida que avanza la edad gestacional, el ventrículo derecho tiene un territorio vascular mayor, por eso hay dominancia de cavidades derechas a izquierda, principalmente en tercer trimestre. Las insuficiencias tricuspidias significativas son las holosistólicas, las que ocupan todas las sístoles y que las que tienen más de 80 centímetros por segundo, para ponerle una cifra no tan grave. Y la insuficiencia mitral siempre es patológica. Del lado izquierdo siempre es patológica. De tal manera que yo tengo entonces una ecoanatomía fetal normal, una frecuencia cardíaca fetal normal, una relación cardiotorácica normal, no hay derrames, no hay hidros. Tengo una forma grosera de decir que la función cardíaca de ese feto debe estar conservada. Repito, tiene un examen estructural normal, la frecuencia está en rango normal, la relación cardiotorácica es normal, no hay derrames, no hay hidros. Por lo menos no está en una etapa severa o tardía. Y mientras más elementos yo incluya en la morfología, mucho mejor, ¿no? Nosotros sabemos que existen distintos elementos para el screening. El más popularizado entre obstetras son los de Jagger, que ya están un poco en
desuso porque incluye solo 5 cortes o 4 cortes o 3 si es simplificado. Y la Asociación Americana del Corazón, el AIUN y otras asociaciones han propuesto que por lo menos obtengamos 9 cortes, 4 cámaras, tracto de salida izquierdo, tracto de salida derecho, eje corto del corazón ventricular, eje corto auricular, grandes vasos, arco aórtico, arco pulmonar ductal, mediastino superior y 3 vasos, que cada vez es más importante, y en el mediastino superior y 3 vasos que los flujos tengan la misma dirección, que sean anterógrados o que tengan el mismo color, no importa si es rojo los dos, azul los dos. Lo importante es que son flujos que se retiran y que deben tener el mismo color. Y en ellos podemos detectar algunos aliasing, como sería el aliasing del ductus arterioso, aliasing colorimétrico del ductus arterioso o aliasing colorimétrico del istmo en el arco de la aorta. Los esquemas que vemos, obstetras y ginecólogos, inclusive materno-fetal, excluyen el color. Voy a dejar esa parte para discutirla al final, si acaso, pero todos los equipos hoy en día disponen de color. Por lo tanto, no representa ningún problema colocar una caja, un box ahí y ver un poco cómo es el llenado, hasta de forma intuitiva, cómo es el tracto de salida izquierdo, si existe regurgitación colorimétrica de las válvulas, etc. Y por supuesto, el mediastino superior y 3 vasos, si ambos tienen en esa V de vértice posterior, si ambos tienen la misma dirección de flujo. Pienso que el Doppler color debe ser incluido en un examen inclusive de screening. ¿Qué hace la relación cerebro-placentaria aquí? ¿Se me coló esta diapositiva? No. Esto tiene mucha importancia. Cuando uno comienza a ver el corazón, lo primero que tiene que demostrar es que el ventrículo derecho es pulmonar sistémico y que el ventrículo izquierdo es pulmonar sistémico. Eso se puede ver analíticamente solo con ver la morfología de las ondas. Yo tengo una onda umbilical que tiene una diástole que ocupa 30% más de la sístole, eso es normal, y tengo una cerebral media en donde tengo una diástole que ocupa 30% o menos de la sístole, de la sístole, que es normal. De tal manera que yo, al ver estos dos flujos, digo, el ventrículo izquierdo está siendo cerebral y el ventrículo derecho está siendo sistémico o placentario. Es decir, de este lado hay presiones mayores que de este lado hay una resistencia mayor que de este lado. Este lado es la placenta, este lado es el cerebro. Apenas lo vea, más allá del número. Si luego quieren aplicar un número, pues hay distintos puntos de corte, que si 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 4. Están los percentilfílicos y estamos los percentilfóbicos y en el medio están los que usan la clínica. Entonces, bueno, pero a simple vista, con yo ver estos dos flujos, yo puedo saber que la forma en la que está trabajando el corazón es normal. De tal manera que yo comienzo viendo el corazón fetal a través de esta relación, para saber que ese corazón trabaja en las presiones que le corresponden. Y luego tengo función cardíaca y venas precordiales. Lo más importante que quiero mostrarles aquí es que la sístole lateral en el ducto venoso siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque esa sangre va al ventrículo izquierdo. Y una vez que se cierra el foramen, el remanente de sangre se mezcla con las cavas y pasa al ventrículo derecho. Siempre su flujo es anterógrado. Y apenas vea que la sístole atrial, primero que esté convencido que tiene velocidades arteriales. Es una vena con velocidades arteriales por un efecto hidráulico, reducción del flujo. Y en esta línea, en esta onda, yo puedo ver la precarga de la aurícula izquierda y la poscarga del ventrículo derecho. Sístole máxima, sístole mínima serán las precargas izquierdas y las poscargas del ventrículo derecho, la onda E y la onda A. Si hacen un ejercicio de imaginación, además se darán cuenta que aquí encaja las ondas EA invertidas atrioventriculares. Maravilloso. Y tenemos la función sístolo-diastólica que tradicionalmente se determina por el índice TEI. Ese índice está alrededor de un 50%, pero fíjense ustedes en este flujo atrioventricular cómo hay que ir optimizando, puesto que va cambiando la relación de ondas EA, ahí lo ven mejor, con la simple cambio de la frecuencia cardíaca o el movimiento.
Del lado izquierdo es mucho más fácil hacer este índice, puesto que tengo el llenado, el flujo de entrada y el flujo de salida. Del lado derecho tendría que hacerlo por separado, aunque ya hay equipos que tienen software para hacer combinación de ondas y la máquina por intuición interpreta cuál es el llenado, cuál es el vaciado y calcula el índice de forma semiautomática e intuitiva. Vale la pena decir aquí que este índice que se nos ha vendido como función sístolo-diastólica es un índice realmente sistólico, puesto que en su relación toma en cuenta más elementos de la sístole que de la diástole. De la diástole aquí solamente está el tiempo de relajación. Lo demás es sístole. Y el profesor Hernández Andrade, en un buen artículo publicado en la revista Prenatal Diagnosis and Therapy del año 2014 o 16, creo que fue este artículo, nos demostró que hay mucha variabilidad, pues no hemos identificado cuáles son los elementos para medir las distintas fases, no hemos ajustado el índice TEI a la frecuencia cardíaca y sus variabilidades, ni ajuste de la edad gestacional, que como ya dijimos al principio, hay elementos del ciclo que van aumentando y elementos del ciclo que se van reduciendo. Y por supuesto, la limitación que tiene, que es un índice principalmente sistólico y principalmente izquierdo. El trabajo de Crispy, un excelente trabajo de Crispy, que salió en la revista el American Journal de Ultrasound en Medicina, nos muestra varios elementos clásicos para medir la frecuencia, para medir la función cardíaca. Estos son elementos clásicos. Eso es un trabajo prácticamente con elementos postnatales llevados a la vida fetal. No me detengo allí, pero ahí está cómo determinar el volumen sistólico, el gasto, la relación EA, el uso del modo M para ver la fracción de eyección y la fracción de acortamiento, y otros detalles, ¿no? Y de ahí hemos pasado a lo que son el TAPSE, solamente para mostrárselo, la incorporación del Doppler tisular e inclusive volumetría, usando vocal, volumetría cardíaca ventricular y el uso de strain, que es una cosa más novedosa. Eso no está en el trabajo de Crispy, eso lo agrego yo. La guía de ecocardiografía o Doppler fetal básico del Clinic de Barcelona incluye todas estas cosas que lamentablemente no voy a mostrárselas, pero se detiene a decirnos, ¿verdad?, que debemos confirmar la existencia de flujo anterógrado a lo largo de todo el trayecto de las grandes arterias y, por supuesto, agrega medición del índice del istmo y del ducto, aunque el istmo ha caído en un poco de desuso, impulsado por otra serie de detalles no fisiológicos, y lo dejamos para el final. Y aquí estaría lo que tendríamos que hacer de morfometría cardíaca para hacer función. Apenas uno ve esto, le da un poco de pereza. Tener que medir todas estas cosas para ver la función, que por cierto, les digo lo siguiente, la mayoría de estas mediciones, las máquinas las pudieran hacer de forma intuitiva, es decir, utilizando inteligencia emocional, inteligencia artificial. De tal manera que lo que pretenden quitarnos a los médicos, que es la intuición clínica, la están utilizando los ingenieros para hacer mediciones. Interesantísimo, interesantísimo. Es decir, las máquinas están aprendiendo con poca información y los médicos estamos dejando de aprender con muchísima información, ¿no? Y esos son los flujogramas que tiene el Clinic, que los voy a usar para luego hacer una advertencia o una crítica. Utilizan la fracción de eyección, que es un rendimiento sistólico, se refiere a la sístole, usando como punto de corte 50, como un punto de corte absoluto, 50, y yo me pregunto, ¿y si es 51 o 49? Y del mismo lado, del otro lado lo mismo, y aquí está la historia natural del deterioro fetal, función cardíaca normal, función sistólica leve, disfunción diastólica leve, disfunción diastólica grave, fallo y fallo cardíaco general. Reserven este cuadro para cuando analicemos otra propuesta para la historia natural del deterioro fetal en ese sentido. Entonces, lo clásico sería función sistólica, función diastólica y función global. Y lo clásico dice que la función sistólica principalmente se hace con la fracción de eyección y acortamiento, la diastólica con el cociente EA
y lo global con el TEI. Eso es lo clásico. Eso es básicamente lo clásico. El profesor Debord, que es una autoridad en ecocardiografía fetal, ha estado tratando de incorporar otras aproximaciones, como por ejemplo estos índices de esfericidad, que son índices de esfericidad tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. La máquina se pueden hacer inclusive gráficas sobre el volumen, y esto tiene injerencia sobre el gasto cardíaco y es interesante. Con algunos otros índices nuevos, mucho más sofisticados, y el profesor Mascatia nos ha señalado que aunque el strain no sea parte de los laboratorios normales de ecocardiografía, cada vez debe incluirse más esta parte del strain rate o el speed tracking, porque de esta manera podemos determinar el gasto cardíaco, y aquí se va introduciendo un factor interesante de reflexión: la importancia del gasto cardíaco sobre todas las otras terminologías o todas las otras herramientas que tenemos a la mano. Nosotros publicamos también en la revista latinoamericana de perinatología un trabajo sobre la índice y tasa de deformación biventricular usando strain, y lo más interesante de esta idea del profesor Sosa es la posibilidad de determinar el gasto cardíaco combinado, es decir, hacerle un truco al strain para que en vez de creer que está midiendo un ventrículo, mida 2, y poder establecer una tabla, un nomograma para gasto cardíaco combinado. Y eso se pudo hacer a través de strain. ¿Qué es lo que proponemos desde la SOFWOC? Bueno, que el rendimiento del ventrículo izquierdo incluye el TEI, la onda mitral, fracciones de succión, venas pulmonares. El rendimiento derecho se ve con el ductus y la tricúspide, y el rendimiento biventricular, y aquí viene una posición distinta a la clásica, el rendimiento biventricular se mide con la aorta, puesto que dijimos al principio que el istmo de la aorta era el único cortocircuito de la circulación fetal, tal como lo han demostrado muchos autores, incluyendo el profesor Furón. El profesor Zielinski nos introdujo en la hermenéutica sobre la diastología, sobre la diástole o la diastología, y señalando que las alteraciones diastólicas en la vida fetal, es un concepto interesante, las alteraciones diastólicas en la vida fetal preceden a los cambios sistólicos, que se alteran poco y son por lo general tardíos. Y aquí se cae por su propio peso cualquier flujograma que nosotros establezcamos para medir la función cardíaca fetal utilizando la fracción de eyección, puesto que la fracción de eyección es un índice sistólico. El individuo antes de nacer altera su diástole en fallo cardíaco inicial. El individuo postnatal, desde que nace en adelante, primero altera su sístole y luego su diástole. Eso sí es una secuencia distinta entre un momento de la vida y otro. Y hay toda una serie de herramientas para medir el rendimiento diastólico, como serían las válvulas atrioventriculares, la movilidad del septum primum, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, del atrio izquierdo, el ductus venoso, el flujo en el foramen, las venas pulmonares, el istmo aórtico, y se puede incorporar ahí el strain por la determinación del gasto cardíaco. El istmo aórtico, cuando fue publicado por Furón, se estableció como índice de flujo ísmico, que es difícil de determinar. Pero en realidad usted no necesita ningún número para saber si el flujo en el istmo es normal o no. El flujo fisiológico en el istmo tiene dos patrones, en donde la diástole es anterógrada. Eso es un patrón normal, fisiológico. Los patrones de daño neurológico incluyen la diástole en reversa, y mientras más profunda sea la diástole en reversa, peor. ¿Peor por qué? Porque el cerebro se está oxigenando, entre comillas, con la sangre del ventrículo derecho, que tiene menos cantidad de oxígeno. Eso es simplemente lo que dice con mirar este flujo. Apenas mirar ese flujo, así como apenas miré la relación cerebro-placentaria, yo puedo saber cómo funciona el único cortocircuito verdadero de la circulación fetal. Y este gráfico, que pertenece al doctor Alberto Sosa y al doctor Gonzalo Pérez Canto, muestra cómo sería el flujo ísmico de ambas corrientes en condiciones normales. Cuando aumenta la presión placentaria, empieza a detenerse el flujo,
y cuando la presión placentaria es mayor que la presión en el cerebro o las resistencias, entonces el cerebro se va a nutrir con sangre que proviene del ventrículo derecho. Sin número, sin ningún número. Y esto es lo que nos ha permitido estudiar el desarrollo del cerebro o el neurodesarrollo del cerebro en las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas están todas descritas. La historia natural de las cardiopatías está toda descrita. El pronóstico está todo descrito. Los elementos quirúrgicos prácticamente todos, a excepción de la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Lo que nos interesa cuando asesoramos un bebé con cardiopatía congénita es saber cómo va a ser su hándicap neurológico. Por ejemplo, que tiene transposición, va a pasar 9 meses de su vida oxigenando el cerebro con sangre del ventrículo derecho. Y eso es lo que realmente tiene impacto en la cardiopatía, porque la cardiopatía va a ser corregida con un switch cuando nazca y cada cirujano cada vez es más hábil. El problema es el cerebro. El problema es el cerebro para ese tipo de cardiopatía en especial que estoy mencionando en este momento. Y nosotros insonamos, que aquí me detengo, insonamos el istmo aórtico, lo insonamos en el arco, justo donde está la subclavia izquierda y está entrando el ducto, insonamos en 0 grados y en el arco. ¿Para qué? Para tener los flujos, estudiar los flujos simultáneos. Al principio de este trazado, ustedes están viendo el istmo y luego aparece una onda más tenue que tiene una velocidad mayor, que es el ducto. ¿Se dan cuenta? De tal manera que esas dos ondas pueden ser estudiadas de forma simultánea y ahí hay una cantidad inmensa de información que todavía no ha sido extraída. Como por ejemplo, ¿qué significa que ambos picos sistólicos coincidan o que estén muy separados? Y por ejemplo, entender que la sístole retrógrada, el nadir sistólico retrógrado depende del tiempo de descenso en el ductus arterioso y que las velocidades deben ser mayores en el ductus que en el istmo. 2 índices se han utilizado ahí, el índice sistólico anterógrado, el índice sistólico retrógrado, y esos fueron presentados en la revista Blanca en un trabajo colaborativo donde participó el doctor Sosa junto con Furón y su grupo, y las tablas mostraban que ese índice se mantenía en más o menos 0,4 a menos 0,4, de 0,4 a menos 0,4. Yo diría que la cifra no interesa, sino la morfología principalmente. Y luego pasamos muy brevemente a mencionar el impacto que puede tener en el estudio de la función cardíaca la banda miocárdica helicoidal de Torren-Wass. Como ustedes saben, Torren propuso que el ventrículo es una unidad funcional única que va desde la raíz de la arteria pulmonar, pasa por un asa basal de segmento derecho, un asa basal de segmento izquierdo, se tuerce, y tenemos un asa apical descendente y un asa apical ascendente que llega hasta la aorta. De tal manera que si usted agarra los ventrículos, le quita el pericardio y lo diseca hasta dejar sus fibras, usted puede construir una unidad funcional. Usted puede construir una sola unidad funcional como si se tratara de un solo ventrículo con disposiciones de fibras en radios diferentes, y esto hasta explicaría por qué la pulmonar está arriba de la aorta en posición. Y esto tampoco es nuevo. En los trabajos de Streeter ya hablaban sobre la morfología de las fibras o la geometría de las fibras cardíacas y explicaba cómo era la disposición de las fibras en los ventrículos. Y hoy en día en los libros de anatomía o en algunos libros de anatomía, como por ejemplo los de UCLA del profesor Clemente, están incluidos el estudio del corazón bajo el sistema de la banda miocárdica helicoidal de Torren. El profesor Sosa se dedicó a estudiar corazones fetales desde edades muy tempranas hasta finales del embarazo y pues pudo demostrar la presencia de la banda en la vida fetal, tal como lo demostró Torrens u otros más. Y es interesantísimo porque estas fibras, la disposición de estas fibras, con estudios matemáticos, se ha demostrado que obedece a los mismos espirales que existen en la naturaleza, que pueden ser determinados, por ejemplo, con los números o la secuencia de Fibonacci. La forma como están distribuidas las hojas de un árbol,
la forma de cómo están distribuidas las colmenas en los panales de abeja, la forma como están distribuidos las caparazones de un caracol. Es lo mismo. Y si usted diseca o logra disecar solamente una fibra cardíaca, va a conseguir que una sola fibra cardíaca también hace el asa igual que todas las fibras del corazón. Son los elementos de fibra que están en el corazón. Esto permitiría explicar entonces que el corazón trabaja, o se podría explicar más fácil cómo trabaja el corazón comparándolo con el pistón de un motor que comparándolo con modelos muy complicados. Tal como trabaja el pistón de un motor, el corazón tendrá succión y compresión, y tendrá compresión y succión si sube o baja el pistón. Es mucho más sencillo explicarlo de esa manera. Y por supuesto, la sangre regresa al corazón no por visa fronti o visa tergo, perdón, no va a regresar por magia antigravitaria, sino que la sangre regresa al corazón por simple succión y sale del corazón por simple eyección, como trabaja un pistón. Y eso ha permitido establecer alguna nueva conceptualización del ciclo cardíaco. En vez de sístole y diástole, pues hablar de vaciado y llenado, y todas en etapas activas, ¿no? O sea que cuando yo estoy viendo este corazón de forma intuitiva, utilizando color, simple color e intuición, me doy cuenta cómo en realidad el aparato atrioventricular es el que se desplaza hasta la punta, no la punta hacia el aparato atrioventricular, y que en el ventrículo izquierdo, de acuerdo a la disposición de las fibras, según la banda helicoidal de Torre-Guay, yo puedo ver los dos segmentos, el ascendente y el descendente. Por eso está coloreado este ventrículo izquierdo con sangre que entra y sale, y no así del lado derecho. Y pudiera seguir consiguiendo más explicaciones con simple intuición, con simplemente mirar. Con simplemente mirar. Basado en los estudios de la banda, el doctor Alberto Sosa y su grupo establecieron dos índices, dos fracciones interesantes. La más útil es la fracción de succión del atrio izquierdo. Necesitamos insonar venas pulmonares y arterias, y podemos medir un tiempo de succión completo y un tiempo de succión, perdón, y un tiempo de llenado. El tiempo de llenado inicia una onda A a otra, y un tiempo de succión desde el inicio de una onda A hasta que aparezca el latido ventricular. ¿Y qué es lo interesante de eso? Que se mantiene alrededor del 26%, y que este índice se acorta cuando hay insuficiencia o cuando hay disfunción del lado izquierdo, que sería inclusive principal a la derecha. Y luego hay cosas más novedosas, como por ejemplo estos aportes de Vázquez, Sosa y Villanueva, que es de este año, que están tratando de descifrar qué importancia tiene. Fíjense cómo hay una serie de jeroglifos aún sin resolver, y que los plantea el Doppler. Qué importancia tiene este latido presistólico en la arteria pulmonar, cómo va disminuyendo, cómo se va acercando, incorporándose a la sístole a medida que avanza la edad gestacional, y que pudiera tener una explicación en la banda cuando se cierra la cavidad del ventrículo izquierdo y se abre la cavidad del ventrículo derecho, y eso genera una onda de succión presistólica, de eyección presistólica, perdón. Ese trabajo está en camino. Luego, dos cosas importantes donde tenemos que estudiar función cardíaca, que es la restricción y la diabetes. Y lo que pasa en la diabetes, por ejemplo, es que primero se altera la diástole y luego la función sistólica, e igual ocurre en la restricción de crecimiento. Primero se altera la función diastólica, luego se altera la disfunción del ventrículo izquierdo, y luego se altera la sístole o es la disfunción sistólica. Eso para reforzar. Y basado en esos estudios, nosotros presentamos y publicamos en el Prenatal Diagnosis también, del año 2017, un trabajo sobre índice de pulsatilidad de las venas pulmonares como un predictor de disfunción cardíaca temprana en el feto con restricción. Y aquí están los tres grupos que estudiamos. Esto es un grupo de fetos de crecimiento normal con madres normotensas. Índice de pulsatilidad normal. Luego tenemos fetos que tienen crecimiento normal, pero la madre es hipertensa en el medio, y luego tenemos un tercer grupo donde hay madres hipertensas y fetos con restricción, y tenemos un índice de pulsatilidad alterado. Y este predictor pudiera ser inclusive antes de cualquier disfunción
diastólica o pudiera ser el primer predictor de disfunción diastólica en el feto con restricción. ¿Por qué? Porque es sencillo, porque se va a alterar las presiones de la aurícula izquierda, se va a alterar la función del ventrículo izquierdo y luego se va a alterar precozmente, va a haber disfunción de esa parte. Y se pueden hacer score. Hay un score para disfunción diastólica en el feto de madre diabética, donde podemos tener no disfunción, por supuesto no hay hipertrofia, podemos tener disfunción media, moderada o severa de acuerdo a un score de puntuaciones. Tienen todos estos parámetros, se pueden usar juntos o por separado. Si yo uso todos, le doy un porcentaje a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si uso 4, entonces cada uno de ellos va a tener 20%. Y así puedo ir usando el score con relajación. Y también hicimos un score de disfunción diastólica para la restricción que incluía excursión del septum primum, índice de pulsatilidad de venas pulmonares, ductus venoso, istmo, fracción de succión del atrio izquierdo, onda GA, perfusión miocárdica, que está incluida ahí por misericordia, y para no eliminarla totalmente, ¿verdad? Y tenemos disfunción mínima, leve, moderada y grave. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Muchísima. Si nosotros seguimos viendo la restricción de crecimiento desde los flujos periféricos, el pulso radial corresponde con el latido de la vena, de la arteria umbilical. Y al cerebro, nosotros estamos viendo un grado de disfunción cardíaca estudiando la periferia. Es como el equivalente a que usted entrara a terapia intensiva y en vez de hacerle una vía central, usted le sigan viendo el pulso radial. Si un feto tiene restricción por insuficiencia placentaria, tiene un problema cardíaco, el corazón es el que envía sangre y la recibe. No lo puede dejar por fuera, no puede dejar por fuera el corazón, ni puede seguir monitoreando esto exclusivamente desde la parte periférica que sería cerebral y umbilical. Hay que buscar un complemento. Y el seguimiento debería ir viéndose en cuanto a madurez y edad gestacional en el grado de disfunción. Es una disfunción leve, es una disfunción moderada, es una disfunción grave. ¿Y por qué si esto es tan sencillo no se ha hecho? ¿Por qué no se hace así? Porque empecé diciéndoles, y aquí hago la correlación, que mientras usted esté midiendo fracción de eyección, usted no le va a llegar a esto. Porque usted está midiendo la parte sistólica, que es la que se va a dañar tardíamente. Es lo tardío en la historia natural. Y si usa el esquema de Utah, que fue muy útil para evaluar los grados de disfunción, esos esquemas serían el equivalente a estudiar el feto cuando tiene un grado de insuficiencia cardíaca. Cuando tiene un feto con pulsatilidad de la vena umbilical y reversas en la arteria umbilical, ya usted sabe que tiene disfunción cardíaca. Inclusive tiene un parámetro ominoso predictivo de muerte fetal, como es la pulsatilidad de la vena umbilical. Entonces, este esquema podría tener algunas modificaciones para no descartarlo de plano. Puede ser modificado con el mismo principio que usó Utah hace 30 años, 20 o 30 años. Y en el año 2014 o 2011, perdón, lo único que decíamos era lo promisorio es el índice de perfusión miocárdica, el istmo y el ducto. De todo esto sobrevive el ducto, que es el mejor predictor para acidemia, asfixia, sigue siéndolo a pesar de transcurridos 25 años, sigue siendo él el único predictor. Más sensible o más específico, el istmo ha sido desechado porque no consiguieron un número, los numerólogos no consiguieron un número, entonces lo pusieron a un lado, porque el ojo y la intuición no puede participar de un juicio clínico, entonces lo pusieron a un lado. No porque no sirva, sino porque no apareció un número, no apareció un cociente, no apareció algo para llevar una tabla de percentiles, para meterlo en una app, para meter los datos en una app, y que la app me diga en qué percentil está para que me diga qué voy a hacer. Minuto de silencio voy a guardar por eso. Entonces esta es la historia clásica, ya estoy terminando, Miguel, esta es la historia clásica, eventos arteriales, venosos, periféricos y centrales. La historia clásica se ha ido modificando, inclusive por el grupo del Clinic. Ya están viendo cuáles son los cambios longitudinales en la fibra y cuáles son los cambios radiales, ¿verdad? Y volvemos al inicio.
El estudio de la función cardíaca fetal entonces es complemento de un examen ecográfico morfológico, aunque usted no haga morfometría. Debe incluir apenas el color y ver lo que ocurre ahí. Las herramientas fundamentales son las que tenemos todos: bidimensión, tiempo, movimiento y Doppler. Algunos conceptos deben ser cambiados, y si usted quiere hacer pronóstico cardiovascular del adulto, pues tendrá que incorporar cada vez más el estudio de la función cardíaca y estudiando los problemas diastólicos, luego la sístole y luego los problemas globales. Porque así es como va. Y aquí está el resumen de lo que hablé hoy. Tengo una relación cardiotorácica normal. No importa el número. En este tórax caben 3 corazones. Y esta elipse es una tercera parte de toda esta elipse mayor. Esa relación cardiotorácica por lo menos es menor del 30%, del 40%, perdón. La frecuencia cardíaca bien determinada, ¿verdad? Porque yo no sé cómo hacen por arte de magia, algunos cada vez menos, pero todavía se hace. Se insona cualquier cosa, se determinan cualquier ruido y se mide cualquier cosa que da 140 latidos por minuto. Cuando usted va a revisar realmente quién hace una frecuencia cardíaca atrioventricular buena, queda menos del 10%. Y los cardiólogos de la panelista me darán la razón. Entonces, bueno, hablamos de una frecuencia cardíaca bien determinada. Vimos que la estructura es normal, que el corazón tiene su integridad contráctil y de llenado. La relación cerebro-placentaria es normal, por lo tanto el ventrículo izquierdo es cerebral sistémico y el ventrículo derecho es pulmonar sistémico. El ducto venoso tiene sístole atrial 30% o más de la sístole ventricular. Cualquier índice que usted determine ahí es normal. La relación EA mínima es del 50%, está normal. El flujo en el istmo es anterógrado. Perdón, el ritmo cardíaco aquí es ritmo sinusal. Y la sístole lateral de las venas pulmonares es anterógrada, y cuando estudio el istmo me doy cuenta que tiene un patrón fisiológico. Este feto tiene un pronóstico cardiovascular normal, sin ningún valor, sin ningún número, sin ningún percentil, usando clínica perinatal. Yo no soy enemigo de los números, son necesarios, son valores de referencia, pero sobre todos estos valores impera la clínica perinatal, que no se puede perder, ¿verdad? De tal manera que cardiología fetal y medicina fetal son complementarias como la obstetricia y la pediatría. El especialista en cardiología fetal o medicina materno-fetal no solo necesita conocer cardiopatías estructurales, tiene que estudiar, además de arritmia, involucrarse en la función cardíaca. No se puede entender la función cardíaca fetal dejando por fuera cerebro y placenta, como tampoco se puede entender dejando por fuera los flujos intracardíacos. Se necesitan nuevos elementos para evaluar función cardíaca, nuevos scores, validación, creatividad, nuevas propuestas y establecer especialidades verdaderamente integradas, intra y transdisciplinarias. Y por supuesto, el periodo perinatal es la etapa más importante del ser humano. Su expectativa de vida para enfermedades cardiovasculares comienza ahí. No podemos dejar de estudiar. Si hablamos de prevención de cardiopatías, de prevención de enfermedades cardíacas, esa prevención comienza en la vida fetal. El principal factor de riesgo de un ser humano para tener enfermedades cardiovasculares es el bajo peso al nacer. Es más importante, tiene más fuerza, más peso estadístico que el tabaco. Tabaco, vaya, tabaco en condiciones normales, si es que hay una normalidad. Pero cuando un cardiólogo le pregunta, lo interroga a uno, lo primero que debería preguntarle: ¿cuánto pesaste tú al nacer? Yo pesé 2.300 gramos con 37 semanas. Tienes riesgo cardiovascular. Eso se lo debería preguntar el pediatra. Y el otro factor de riesgo cardiovascular es estar arriba del percentil 95, es decir, pesar más de 3.800 gramos al nacer. Y luego todo lo que usted le agregue ahí: sedentarismo, perímetro abdominal, tabaquismo, todo lo que, diabetes, todo lo demás que usted quiera ahí. De tal manera que yo he intentado en estos minutos, creo que estoy en el tiempo que me permitió Miguel Ariel, y si no, que me disculpe él, la audiencia y los panelistas. Me apasiono y se me olvida un poco el tiempo. En estos minutos he querido mostrar un panorama diferente de la función cardíaca fetal,
sacarlo un poco del contexto de la cardiología pura, sin que deje de ser cardiología, y abrir unas nuevas líneas de pensamiento sobre un enfoque más integral de cómo debe estudiarse en la vida, el corazón en la vida fetal, puesto que el corazón en la vida fetal es un órgano anatómico y funcionalmente diferente. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a la parte de preguntas y a la opinión de los panelistas. Bueno, primero, Jesús, felicitarte. El tiempo que empleaste fue correctísimo. Es un tema con muchos tópicos para poder comprender y como te dije, antes de que comiences, ya había escuchado esta charla, obviamente con algunos agregados ahora, en Buenos Aires, y me había asombrado, por eso me encantó poder volver a escucharla, y aún así, para que me queden claros algunos cuantos conceptos, tendría que escucharla como 10 veces y estudiar. Seguramente ahí ya vi que está escuchando también Alberto Sosa, lo cual es un placer y un honor, y felicitarlo por toda la escuela vuestra de Venezuela que tanto aporte le han hecho a la medicina fetal latinoamericana, y en especial a vos, Jesús, como ya sos medio argentino también por tu estadía y tu viaje aquí, te puedo tratar de vos y no de tú, cosa que no me sale. Felicitarte nuevamente. Me quedan, creo que las últimas diapositivas y las primeras son las más claras para mí como médico ecografista obstétrico, para hacer autocrítica y para finalmente el concepto más importante que me queda a mí, ahora dejo en manos de los que más saben, que son nuestros panelistas, para poder conversar con vos, es incorporarlo al corazón para cuando hablamos de restricción de crecimiento, incorporar al corazón cuando se hace la evaluación de la diabetes gestacional y cuando se hace un estudio de Doppler. No nos podemos quedar con los territorios vasculares y el funcionamiento hemodinámico en los territorios vasculares clásicos y dejar afuera nada menos que al corazón. Algo que nos limitamos los ecografistas obstétricos, ponele convencionales clásicos, a una evaluación fundamentalmente morfológica, y lo hemodinámico lo dejamos para todo lo que está fuera del corazón. Nada menos que en la restricción de crecimiento. Tenemos tantas charlas de restricción de crecimiento, conversamos tanto para hacer clasificaciones. No se toca el tema cardíaco. No te escuché. Y tanta charla de restricción y no se toca el tema cardíaco, sino de final. Me parece buenísimo. Yo no querría seguir hablando de estas generalidades y quiero que aquellos que tienen algunas consultas muy puntuales, con todo respeto al resto de los asistentes, empezaría por los doctores Argüello y Maurino, si tienen que hacer alguna consulta o crítica o lo que sea. Te escucho, Jesús. La proyección de las diapositivas se veía bien, porque me habían pasado, Alberto me pasó un mensaje que no se veía en mi diapositiva, debe ser su Wi-Fi. Perfecto. Está el doctor Sosa viendo la presentación. Ah, ok, entonces ya se incorporó. Así que lo vamos a subir a panelista ahora. Ok. Sí, porfa. Juan Pablo, ¿me ayudás a leer algunas consultas? Dale, déjame, Gustavo, hacerle primero una al doctor Zurita. Primero, dale. felicitarlo por la charla, por la cantidad de herramientas que ha volcado en el estudio de la función cardíaca, que en la práctica cotidiana al menos no usamos y deberíamos empezar a utilizar. Y hacerle dos preguntas en una, doctor. ¿Cuánta utilidad considera en la práctica diaria, sobre todo para el control evolutivo del mismo paciente, en esto que tenemos los médicos de querer ponerle número a todo, la utilización del Doppler tisular, sobre todo en el ventrículo derecho, que para los que hacemos cardiología siempre es nuestro gran problema debido a su anatomía, cómo poder evaluar la función sistólica, la diastólica por ahí con la cuestión venosa más simple,
La función sistólica del ventrículo derecho tiene una anatomía totalmente diferente a la del ventrículo izquierdo. No tenemos cómo medir, si no es con volúmenes, la fracción de acortamiento, fracción de eyección. Y nosotros utilizamos bastante el Doppler tisular. Quería saber, pero mi autocrítica es que lo uso porque me permite ponerle un número y seguir a ese paciente y comparar ese número con la próxima ecografía. ¿Qué utilidad considera que tiene en la práctica real? Si lo considera una herramienta, y si no, ¿con qué herramienta evaluaría el ventrículo derecho, sobre todo en pacientes con cardiopatías estructurales? Sí, fíjate. Comienzo por el final. Habría que diferenciar estudio de la función cardíaca por un problema estructural o estudio de la función cardíaca por un problema funcional. Si se trata de un problema funcional, hay otros elementos o herramientas para estudiar la función diastólica de ventrículo derecho o de izquierdo que son superiores y con menos problemas técnicos que, por ejemplo, un Doppler tisular o un desplazamiento MAPSE o TAPSE. Entonces, si te digo que para la parte funcional, estudiar fracción de eyección o acortamiento, perdóname que vaya probablemente con un concepto cardiológico muy tradicional, pero no tiene utilidad. No tiene utilidad en la parte funcional. Pudiera tener alguna utilidad para la parte estructural. Y como tú dijiste bien, con un acto de mucha sinceridad, para ponerle un número a algo. Para no hacer un elemento de juicio solamente clínico que puede ser tachado de subjetivo. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, Juan Pablo. Antes de tú medir, ¿por qué mides? ¿No te pareció que algo no funcionaba como debería funcionar? Y por eso mides. Quienes hacemos primero cardiología, le creemos mucho al ojo. Decimos el ojímetro, acá en Argentina vemos cómo se contrae un corazón y sabemos si es normal o no. Después estás usando la intuición. Estás usando la intuición. A eso le damos mucha más utilidad, y si medimos algo y no coincide con lo que vimos, volvemos a medir. Claro. Confiamos más en nuestra intuición. Pero nos pasa muchas veces, ahora que trabajamos con obstetras, que queremos un valor para saber si está mejor o peor que en la ecografía anterior. Si ese feto lo vamos a tener que sacar porque está mejor o peor que en la ecografía anterior, y cuesta que solo nos crean a lo que decimos si no podemos reportar un número que lo avale. Entonces, yo encontré en el Doppler tisular una forma de evaluar el ventrículo derecho, que siempre es el gran problema por su anatomía. En el izquierdo por ahí me resulta más sencillo, pero tampoco tengo una literatura que me avale atrás a decir este número pues bueno, está bien. La primera cosa que pudiéramos hacer es comenzar a trabajar con índices de disfunción, porque cuando tienes a los tetras al lado tuyo que te está diciendo lo saco o no, que no es un elemento que solo va a depender del corazón, también va a depender del grado de insuficiencia placentaria, de la madurez que haya alcanzado el feto, la madurez pulmonar me refiero, cosa que se puede hacer por Doppler y que ya trató el profesor Sosa en la webinar pasada, no insisto ahí. ¿Qué pudieras hacer? Elementos objetivos, que es lo que la pregunta tuya, ¿cuáles son tus elementos objetivos? Bueno, del lado derecho es el ductus y la tricúspide. Tiene regurgitación de la tricúspide, hay reflujo. ¿Cómo está el ductus? ¿Perdió su sístole lateral o la tiene? Puedes hacer un TEI del lado derecho, porque los equipos de ahora pueden hacer sobreposición de trazados. Es decir, puedes registrar el llenado, puedes registrar la salida, la máquina se acopla y hace un TEI del lado derecho, si quieres, para que tengas un índice de función sistólica del lado derecho, como puedes hacer un TEI del lado izquierdo con la mitral, pero lo que a ti te va a decir si lo sacas o no y si aguanta o no, es el istmo de la aorta. Y yo me voy a atrever a decirte que quizás no exploran el istmo, porque no llegas hasta ahí, o no llegan hasta ahí. Y ahora como se puso un poco en desprestigio de desuso, probablemente van a llegar menos. Pero para ti, desde el punto de vista de herramienta clínica útil, en esa disyuntiva que te ponen los tetras, es saber si ese flujo diastólico en el istmo sigue siendo anterógrado o está en la línea de base o si ya se profundizó. Porque si se profundizó, te está diciendo, yo tenía un problema crónico que se agudizó. Yo tenía una adaptación crónica, un problema que se hizo agudo. Y luego el problema de si lo van a sacar o no, resolverlo entre todos. De todos, claro.
Que no es un eufemismo, no es un eufemismo de responsabilidad. Vamos a decidir entre todos por si acaso metemos la pata, la metemos todo. No, es un problema para que cada quien opine desde su área, para beneficiar a quién, al feto, más nada. Y luego detrás de todo esto tiene que estar el neonatólogo, que es el que realmente se va a fajar con un problema hemodinámico complejo, ¿no? Porque si tú agarras un feto con restricción de crecimiento, que tiene flujo retrógrado en el istmo aórtico, y lo sobrehidratas con una simple sobrehidratación postnatal, le provocas un problema hemodinámico severo que no puede manejar porque no maneja gasto. No maneja gasto cardíaco. Entonces, bueno, en resumen, del lado derecho tienes tricúspide y ductus. Del lado izquierdo tú tienes mitral, venas pulmonares, y tienes istmo para todo eso, tienes istmo y ducto para todo eso también. Perfecto, gracias. No sé, doctor Maurino, si tenés alguna pregunta antes de abrir a preguntas del público. Primero, la charla ha sido excelente con la cantidad de datos que han tirado, cosas que no hacemos habitualmente en la práctica diaria. Excelente todo. La pregunta va muy parecida a lo de Juan Pablo, en la evaluación de las funciones ventriculares. Si ustedes están usando MAPSE, TAPSE y por lo que veo Strain están usando Strain en ambos ventrículos y juntos y por separados. ¿Y eso ustedes lo hacen de rutina? ¿Lo hacen habitualmente en las evaluaciones frecuentes o en los screening de los pacientes? Porque lleva su tiempo y su interpretación. Sí, fíjate, Juan Raúl. Yo tengo 2 experiencias de ecocardiografía de escuelas diferentes. Mi formación como obstetra y medicina materno-fetal, que fue de la mano de Alberto Sosa, y luego trabajar en época de doctorado en la unidad de cardiología fetal que dirige Pablo Zielinski, que entre cardiólogos es probablemente más conocido que entre obstetras. Ellos son cardiólogos, tienen una visión cardiológica, sin embargo, Zielinski tiene una visión amplia. Te voy a decir que en la unidad de cardiología fetal, por lo menos el tiempo que yo estuve allí, ahora me mantengo solo con relación de tipo de investigación, no usábamos TAPSE ni MAPSE y se usaba muy poco Doppler tisular porque se usan los esquemas de disfunción diastólica, ¿no? Y se buscan por otra vía, que eran los otros elementos de disfunción diastólica que son mucho más sencillos, ¿eh? Eso en relación a la primera pregunta. En la experiencia que hizo Sosa con Strain, obviamente para estudiar el Strain tuvo que incluir una población normal. Eso para hacer los nomogramas y obtener la experiencia. Esta experiencia serviría en teoría para estudiar el gasto cardíaco en fetos que tengan indicación para estudiar la función cardíaca fetal, que vuelven a ser los 2 modelos más importantes, restricción de crecimiento y el hijo de diabética. O sea, la insuficiencia placentaria y la diabetes, queda otro espacio para el embarazo monocorial, queda otro espacio para estudiar arritmias y cardiopatías, queda otro espacio para estudiar pronóstico cardiovascular a largo plazo, el uso de fármacos. Y el uso de fármacos me refiero a constricción ductal. Cuando tú tienes constricción ductal, alteras toda la dinámica del ventrículo derecho, que en el sur del continente o del subcontinente americano, la constricción ductal es más frecuente que en el norte y tiene que ver con elementos de la dieta. No vale la pena hablarlo aquí. Y probablemente nosotros no diagnosticamos arriba del ecuador tanta constricción ductal como hay porque no vemos el ducto. Así de sencillo. Si usted no piensa en algo, no lo busca. Pero en nuestro continente hay mucho abuso de esteroides, hay mucho abuso de AINES, hay mucho parto prematuro. Sería lógico pensar que hay más constricción ductal de la que realmente pensamos. Y que muchas de las complicaciones neonatales de tipo pulmonar no tienen que ver con prematuridad, sino con constricción por efecto de fármaco, por ejemplo, ¿no? Excelente, gracias, excelente. Nora preguntaba, si mal no recuerdo, ¿cuándo comenzar a estudiar la función cardíaca? Bueno, por definición, en el feto de diabética, por definición, en cuanto a una visión bien obstétrica, empezamos a estudiar todas estas cosas arriba de la semana 28, porque estamos hablando de viabilidad,
Pero obviamente si hay una diabetes con algún tipo de descompensación y se manifiesta antes, diabetes del lado materno y se manifiesta antes, pues la vemos antes. Pero hablando clásicamente de la diabetes gestacional, que es la más frecuente, esto empezaríamos a estudiarlo a partir de 28 semanas. Y el marcador para estudiar el resto del score en el feto pasa primero por la medición del grosor del tabique interventricular. Si no hay hipertrofia, no debería haber el resto de las alteraciones. Una vez que el tabique se ha hecho hipertrófico o existe la hipertrofia miocárdica, se estudia el resto de los problemas funcionales. Problemas funcionales que, por cierto, pueden tener repercusión del lado izquierdo. Con la hipertrofia del ventrículo se puede producir obstrucción de la salida izquierda funcional. Se comporta como una estenosis aórtica, pero no es estructural, sino funcional. Por decir algunas cosas de las que tenemos que ir viendo. ¿Puedo ir contestando algunas preguntas que estoy viendo en el chat, Gustavo? Dale, sí. Mi agradecimiento a todos los que me saludan. Es imposible citarlos a todos. Muchísimas gracias. Luis Simón Díaz pregunta, dice: gracias, doctor Zurita. ¿Qué tan importantes serían para ustedes los valores e índices arrojados en modo M en función cardíaca? Bueno, al inicio decía que la función cardíaca requiere bidimensión, modo M y Doppler. Y de cada una de esas herramientas vamos sacando información, ¿cierto, Juan Pablo? Nunca dejamos una herramienta como superior a otra. Fracción de eyección y fracción de acortamiento es mucho más fácil medirlas en modo M, es lo más convencional. Entonces, no está sustituido el modo M para estudiar la función cardíaca. Déjame ver quién más pregunta aquí. Voy a ver preguntas y no comentarios. López dice: yo quisiera que vuelva a resumir los tips últimos de cómo evaluar la función cardíaca. Usted empezó con el índice cardíaco, después la frecuencia y luego, bueno, les decía, si la relación cardiotorácica es normal, la frecuencia cardíaca es normal, la evaluación estructural del corazón es normal, la relación cerebroplacentaria es normal, el ductus venoso tiene una sístole atrial mayor del 30% de la sístole ventricular, la relación EA es 50% o más, el ritmo es sinusal, las venas pulmonares tienen sístole atrial anterógrada también, y el istmo aórtico tiene un flujo diastólico anterógrado. Ese feto tiene una función cardíaca conservada y además de eso tiene un pronóstico cardiovascular a largo plazo bueno. Muy bien. En primer lugar, Jesús, por la exposición y la gran cantidad de herramientas que nos ha proporcionado para la evaluación del corazón. Les decía que yo soy un fanático de Mario Filósofo y él nos decía que los médicos no hemos logrado entender que el problema del diagnóstico prenatal, el diagnóstico médico en general, es un problema inverso. Debemos ir de efectos hacia las causas. El problema inverso tiene un grado de dificultad. Obtener efectos de algunas situaciones para ir hacia las causas. Los efectos en el feto, ¿cuáles son? Una cardiomegalia, un hidrops, una frecuencia cardíaca alterada, una pulsatilidad inadecuada en una vena umbilical, un ductus venoso en reversa, una vena pulmonar con sístole atrial en reversa. Y yo creo que en este momento la herramienta más importante en ausencia de cardiopatía para evaluar el gasto cardíaco combinado es la onda de velocidad de flujo del istmo, que lo han hecho caer en desuso precisamente porque no tiene un número mágico como el de la lecitina esfingomielina mayor de 3 para medir la madurez pulmonar, y eso se vino abajo hace mucho tiempo. Entonces, yo pienso que si nosotros vamos directamente al istmo de la aorta, si queremos conocer el funcionalismo cardíaco, con unas ondas anterógrados en el istmo, me dice ese gasto cardíaco combinado está normal. Después, si queremos explorar con más detalle, vamos hacia el ventrículo derecho. Yo diría que la onda más extraordinaria para medir también gasto combinado es el ductus venoso. Y luego tenemos las venas pulmonares. Muy bien, el problema está
Yo quisiera saber cuántos obstetras son capaces de medir el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de contracción isovolumétrica en un registro de la válvula mitral. Son muy pocos, son muy pocos. Entonces, ¿por qué le vamos a dificultar al obstetra y al que hace ultrasonografía embriofetal en el primer nivel, segundo nivel, creándole herramientas tan de difícil acceso? Es preferible irnos a los efectos. Hay una cardiomegalia, hay hidrops, hay asimetría de las cámaras. La cinesia ventricular y de los aparatos atrioventriculares no es la que esperábamos observar. Ahí está la intuición, el ojo clínico del médico ultrasonografística es fundamental. Alberto Agrés, otro argentino al cual admiro mucho en sus libros, nos dice, para ejercer una buena medicina hay que ejercerla con sensatez. Hacer bien lo que hay que hacer bien y no hacer ni mal ni bien lo que no hay que hacer. Y nosotros, si buscamos un número, y ahí es allí donde Mario Bunge nos da una gran lección, tengan cuidado con la estadística bayesiana. La estadística bayesiana a veces nos dice a nosotros sensibilidad 90%. Señores, pero eso es una probabilidad, es un número que así como habla de una probabilidad de que ocurra un evento, nosotros no le hacemos caso a la probabilidad de que no ocurra ese evento. Y los médicos nos manejamos precisamente en esas arenas movedizas. Y una última acotación es la siguiente, porque el strain hecho con Doppler tisular a color tiene un problema que es ángulo dependiente y los cálculos realmente se dificultan mucho. Nosotros utilizamos una técnica que es el speckle tracking y lo hemos utilizado tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, pero más recientemente lo hacemos en trabajo de investigación para ciertas cardiopatías y sobre todo lo utilizamos en el gasto cardíaco combinado, midiendo el gasto de ambos ventrículos con strain rate. ¿Para qué? Para comprobar los resultados extraordinarios de Rudolph, que hizo en ovejas cuando hizo cateterismo para medir el gasto cardíaco en fetos de ovejas. Y logró demostrar que el gasto cardíaco va aumentando progresivamente hasta 400, 500, 600 litros por minuto. Nosotros simplemente confirmamos con esa tecnología que Rudolph tenía razón. Bueno, gracias por escucharme. Espero que levante la mano ahí, Gustavo, a ver si me oíste bien. Excelente, gracias, hermano. Aprovecho, consulto una cuestión técnica porque hemos visto trabajos de strain en intentos de empezar a hacer strain fetal, y ¿qué frame rate tenés que tener? Porque si es un límite el frame rate para un strain en adultos, que es muy difícil alcanzar esos niveles con la baja frecuencia que tiene el adulto en un fetal, es una variable muy difícil de controlar, y aparte la ubicación y el poco tiempo y tomar la muestra es un desafío de mucha expertise y que exige un equipo muy potente para alcanzar esos niveles de frame rate, y aparte que tenga speckle tracking que no detecte automáticamente las cámaras porque te condiciona también todas las... Yo porque conozco más la parte cardio de adulto. Sí, no. Perfecto, Gustavo. Te respondo lo siguiente. El speckle tracking tiene la facilidad de que necesitas un equipamiento adecuado, que la máquina tenga incorporado el software, porque el procesamiento de datos se hace fuera de línea. Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos al equipo una máquina electrónica que nos dispare una frecuencia cardíaca ajustable y obtenemos entonces a través del Doppler, primero establecemos el ritmo sinusal como lo explicó Jesús y establecemos la frecuencia cardíaca del feto. Seleccionamos en la máquina esa frecuencia y luego hacemos un clip de video por lo menos mínimo de 3 a 4 ciclos cardíacos, que es lo que y eso luego en congelado y fuera de tiempo real, mapeamos la cavidad y activamos el speckle tracking, ¿ok? Pero tiene que existir algo importante, que la señal del QRS coincida exactamente con el máximo pico de deformación del strain.
Y cuando logramos eso, decimos, lo estamos haciendo adecuado. Porque si el feto cambia en un momento dado de 120 a 135, tú sabes que vamos a obtener una falta de correlación entre la señal electrocardiográfica simultánea y externa al equipo con la frecuencia real del corazón fetal. ¿Te aclara más o menos la situación? Sí, sí, es difícil, pero claro. Lo que hace es engaña a la máquina con una frecuencia cardíaca que no es un registro electrocardiográfico. Es todo lo que hace. Es correcto. Un engaño a la máquina para que la máquina pueda hacer una correlación. Es correcto, pero indudablemente que los tiempos cardíacos del feto te van a superponerse con la señal electrocardiográfica. Exacto. ¿Puedo seguir contestando algunas preguntas aquí, Gustavo? Hay alguien que escribe desde... Proceda, Luis. Desde Perú, y me dice, teniendo en cuenta que los contextos, llámese comorbilidad, cardiopatía, resistencia placentaria significativamente aumentada, son los que pueden conducir a alteración significativa de la arteria umbilical. Aquí hago un paréntesis. La arteria umbilical refleja los flujos placentarios, es distal al corazón. Lo más cercano al corazón son las venas precordiales. Obviamente el corazón es el responsable de enviar sangre a la placenta y de recibirla. Entonces, me parece debemos resaltar que la función cardíaca debe evaluarse en aquellos que la arteria umbilical permanece normal y por ende falla en detectar el compromiso fetal. Bueno, es una observación sujeta a discusión, porque no es lo mismo tener una arteria umbilical creciendo normalmente, una arteria umbilical normal creciendo normalmente, que tener una arteria umbilical normal con un ritmo de crecimiento bajo. Son condiciones distintas, ¿no? Y como aquellos con crecimiento fetal normal que se encuentran con infecciones, insuficiencia placentaria aguda, hipoxia, sí, lo nombramos al principio, incluye las infecciones. El estudio de la insuficiencia placentaria aguda es un problema complejo. Porque, ¿qué produce la insuficiencia placentaria aguda? Un desprendimiento, por ejemplo. Pudiéramos incluir más bien ahí todo lo que tiene que ver con la patología funicular, que produce cambios agudos y respuesta hemodinámica rápida, ¿no? Esa pregunta me pareció interesante. Por aquí hay otra que dice Luis Simón Páez, dice, hemos tenido como protocolo la utilización del índice TEI en fetos de madre diabética pregestacional con embarazos mayores de 34 semanas y aún más con antecedentes de óbito a pretérmino tardío o riesgo de hiperplasia concéntrica con paredes gruesas y tabiques mayores de 5 milímetros. ¿Lo cree conveniente? Bueno, lo que creo conveniente es que por favor no basen el estudio de la función cardíaca fetal en un solo parámetro. Eso no lo creo conveniente. La idea es la integración de parámetros para estudiar función cardíaca izquierda, función cardíaca derecha, función cardíaca global, alteración diastólica o alteración sistólica. El índice TEI hecho del lado izquierdo, estructuralmente así, como está propuesto y con todas las observaciones que yo hice, más las que agregó Sosa ahora, que eran parte de lo que dije, el estudio del TEI es un examen de función sistólica e izquierda, porque tiene elementos más sistólicos que diastólicos. En ese trabajo que están haciendo sobre fetos con madres diabéticas pregestacionales, les aconsejo, me permito aconsejarles con toda humildad que lean los trabajos del grupo de Zielinski, que tiene una línea de investigación de más de 20 años estudiando hijos de madre diabética con disfunción diastólica. Y ahí pueden conseguir elementos que justifican hacer un score. Por aquí dice, ¿qué valor tiene una regurgitación aislada tricúspide en un scan de 11-14 semanas con TN normal y ductus normal? Esa pregunta no está en mi análisis, mi conferencia, el contenido de mi conferencia de función cardíaca, pero me voy a atrever a contestarla. La regurgitación en la tricúspide de 11-14 en fetos con TN normal y ductus normal ya ha sido estudiada por el grupo de Yulain Carballo y hay un grupo de Papatheodorou que también hizo un metaanálisis, y cuando solamente tenemos regurgitación en la tricúspide, translucencia y ductus normal, este feto tiene riesgo
riesgo incrementado para cardiopatías del lado derecho. Eso es el único valor que agregaría esa regurgitación allí. Y lo demás son, bueno, un montón de saludos que agradezco. Creo que tuvimos una buena audiencia, Gustavo. Sí, excelente. Excelente la participación de todos. Miguel, no sé si querés retomar el audio como para ir cerrando y saludar. A mí me gustaría, bueno, como última pregunta, un poco en función del tiempo transcurrido y de que has respondido a la mayor parte de las consultas, o una parte de las consultas que se han hecho, también quiero decirle, más allá de lo que está aportando Gustavo desde el punto de vista técnico en cuanto al webinar, que Jesús, te cuento, todas las consultas te van a ser enviadas por mail, cosa que vos, con las direcciones de mail de los asistentes, cosa de que estés en contacto con ellos, un poco agradeciendo que la posibilidad de haber asistido a esta excelente conferencia tuya, o sea que te podés responder como para dar un corte por ahí aquí, una pregunta más, una respuesta más, para un tocayo tuyo, el doctor Jesús Briceño. Pregunta, en un estudio de Doppler, supongo yo que está preguntando una situación especial, ya sea que se pide un Doppler o un estudio de Doppler cardíaco o un Doppler hemodinámico general, debe ser ya sea una restricción de crecimiento o alguna de las situaciones por la cual se le pide un Doppler. ¿Cómo se debe reportar? ¿Qué y cómo se debe? Que ya aclaraste, me parece, que cada una de las cosas. ¿Y cómo debería ser un informe? Supongo que pregunta desde el punto de vista de la presentación del estudio, cómo lo haces, Jesús, habitualmente, los aspectos del estudio funcional cardiológico. Fíjate, nosotros enfocamos el resultado del informe de la función dependiendo de los hallazgos. Repito, si en el examen hay una relación cardiotorácica conservada, la frecuencia cardíaca es normal, la parte estructural fue normal y los flujos que se observaron son normales, sin números, simplemente, como decía Juan Pablo, a simple vista o a ojometría, se reporta como una función cardíaca conservada, global, sistólica, diastólica conservada. Cuando comenzamos a tener alteraciones de la función cardíaca, entiéndase alteraciones de la diástola, hay que hacer un score y decir si la disfunción es mínima, moderada o grave. Y si ya hay compromiso sístolo-diastólico, entonces se incluyen los elementos de compromiso sístolo-diastólico. Si hay un compromiso global, que generalmente lo dirá el gasto cardíaco o lo dirá la función en el istmo, se reporta eso. El informe va a ser diferente, redactado por un cardiólogo al que le voy a redactar yo, que soy obstetra y hago medicina materno-fetal y soy clínico. Yo lo que necesito es orientar al clínico. Yo no le voy a mandar a Miguel Ariel una página de morfometría que la va a pasar por encima, porque lo que le interesa al final es la conclusión. Este feto está funcionando de forma cardíaca bien o no. Y él va a interesarle saber si va a poder contemporizar o aguantar o no. O sea que mi enfoque del reporte va hacia el clínico para que se oriente clínicamente. No hay disfunción, hay disfunción mínima, hay disfunción leve, hay disfunción moderada, hay disfunción grave. Creo que está respondido. Muchas gracias, Jesús. Lo último que quiero decir, preguntan aquí cuándo nos volvemos a reunir, porque como dije hoy podría haber sido un día de mala suerte porque era el número 13 de los webinars, pero al contrario, fue un día de muy buena suerte porque era el conferencista. Para los venezolanos hay una buena relación entre el número 13 y el deporte. La mayoría de los campos cortos venezolanos que sobresalieron llevaban en el dorsal el 13. Entonces, eso es como una tradición, así que a nosotros el 13 no nos importa mucho, de hecho pensamos que es hasta bueno. Pero sin embargo, no te cases ese día, ni te embarques, ni firmes ningún documento, ¿no? Ok. No, a mí me parece que en un momento de la intervención de Jesús, él mencionó la piedra Rosetta. Esa piedra tiene una historia realmente extraordinaria, ¿no? Está en el Museo de Londres. La encontró un oficial del ejército de Napoleón cuando invadió a Egipto.
Esa piedra fue encontrada en la de Rosit y de allí viene su nombre. Lo importante de esto es que esa piedra tiene la traducción de los jeroglifos egipcios, pero le faltan algunos pedazos, que el Doppler se parece a esa piedra Rosit, que no todo lo podemos traducir, nos faltan algunos pedazos. Bueno, Alberto, buenísimo el broche final, como siempre, con algunas consideraciones filosóficas y poéticas, ¿por qué no?, en relación a todo esto que ha desarrollado Jesús y lo que actualmente ustedes tienen la misma escuela, se nota para un montón de cosas. Preguntan algunos, perdón, Alberto, y te agradezco enormemente que tus aportes, como siempre, tu generosidad, la generosidad de Jesús y de todo lo que han dado conferencias, es inconmensurable. Ustedes saben muy bien que nosotros no perseguimos con esto. Primero, que el acceso a estos webinars es absolutamente libre, gratuito, no perseguimos tenemos un espíritu de lucro en absoluto, y tampoco hay ninguna cuestión de intereses, como decía ya al comienzo Jesús, porque nuestra relación con Digimed ha sido nada más que es una relación desde el punto de vista de nuestra incapacidad tecnológica que teníamos desde Medigen, que es una institución de estudio en ecografía obstétrica fundamentalmente, con el aislamiento de genética y de laboratorio especializado. No perseguimos ninguna finalidad de dineros. Quiero contarles, pues, nuevamente de agradecerles, quiero contarles para algunos que preguntan cuándo seguimos, y seguimos el día 4 de noviembre con el doctor Manuel Sánchez Seix desde Madrid, que tiene que ver su conferencia Efecto Omega, repercusión de la restricción de crecimiento en la enfermedad del adulto. Seguramente será para discusión de eso, pero tiene que ver con algo que decías al comienzo de tu conferencia, Jesús. Así que eso va a estar bueno. Y después, como somos respetuosos con una sociedad que nos convoca tanto fundamentalmente a Alberto y a mí desde lo afectivo, que es AEU, todos los segundos miércoles de cada mes están los webinars de SAEU, Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, y en esa oportunidad nos han invitado también entonces a nosotros como institución a participar en su webinar. Estamos muy contentos y honrados por ello. La doctora Emilia de Gaetani va a participar en el webinar de SAEU, también es libre y gratuito, así que les sugiero sumarse a todos. Va a hablar sobre preeclampsia y no conozco la otra conferencia que se dará, son 2 conferencias virtualmente. Y luego seguimos nuevamente nosotros, como los miércoles a las 18 horas, con otra amiga, Alberto, la doctora Ana Espinosa, desde Bahía Blanca, que ustedes saben que ha sido, junto con el doctor Esbeclisa, los creadores del Fetal Group, que ahora por ahí hay menos gente participando, pero que nos unió a todos los ecografistas y a los obstetras y quienes nos dedicamos a medicina fetal en Latinoamérica. Va a hablar, creo yo, que de medicina fetal basada en la evidencia o algo así. Y es probable que la otra conferencia la demos en grupo, una especie de taller sobre alteraciones vasculares cerebrales fetales desde Medigen, un taller multidisciplinario con cardiólogos, neonatólogos, especialistas en resonancia magnética fetal, hematólogos y hemodinamistas para alteraciones vasculares, las malformaciones vasculares. Bueno, en principio, desde mi lugar, nuevamente, Jesús, te prometo, esta vuelta va a tener que ser una caja de Malbec, porque tu conferencia ha sido magnífica y porque la verdad que cuando nos encontremos nos tenemos que vengar de este coronavirus maldito que nos está afectando a todo el mundo, pero a Rosario en particular estamos en un momento muy, muy, muy difícil. Esperemos que pase rápido. Les quiero agradecer a los panelistas que son mis amigos también, que lamentablemente los tengo que ver con mucha frecuencia. La botella de Malbec también se puede repartir puertas adentro, no hay problema. Chao a todos. Gracias a todos, gracias Miguel, Saludos, gracias Juan Pablo, gracias Juan Raúl, gracias Juan Pablo, gracias a todos los que participaron y manifestaron
palabras de saludo, agradecimiento, hicieron preguntas. Yo disfruté muchísimo de estas 2 horas, así que no tiene nada que ver con el Malbec. Siempre que voy a Rosario, ustedes han sido excelentes anfitriones conmigo, eso está garantizado, en especial tú y el buen amigo Carlitos Bernasconi, que es mi hermano del alma y rosarino. Así que fue un placer, para mí fue un placer estar con ustedes cuando quieran en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Adiós.